Un pequeño bolsillo dentro del bolsillo principal de los jeans tiene una explicación histórica. En el siglo XIX, los hombres solían llevar relojes de bolsillo en una cadena, y este detalle miniatura fue diseñado precisamente para ellos. La empresa Levi Strauss y compañía lo añadió para que los relojes no se rayaran ni se cayeran durante el trabajo. Con el tiempo, los relojes de pulsera reemplazaron a los de bolsillo, pero el pequeño bolsillo se ha mantenido como parte del diseño clásico. Hoy en día, se utiliza para monedas u otros objetos pequeños, aunque su propósito original ha perdido relevancia. Esto puede parecer inesperado, pero en la época medieval, la cama servía como un indicador de riqueza y estatus social. Cuanto más impresionante y lujosa era, mayor era el estatus de su propietario. Las familias nobles fabricaban lechos de maderas preciosas, como roble o nogal, adornándolos con intrincadas tallas, cubriéndolos con telas gruesas y pesados doseles. Estos lugares de descanso a menudo se mencionaban en testamentos como una parte importante de la herencia. La cama se convertía no solo en un lugar para dormir, sino en un símbolo de influencia y peso en la sociedad. Hoy en día elegimos el tamaño por comodidad, mientras que entonces el lecho parecía declarar la importancia del dueño. Hay un curioso matiz científico. Teóricamente, se pueden obtener sustancias del aceite de cacahuete que se utilizan en la producción de explosivos. En su composición hay componentes de los cuales, mediante un complejo proceso químico, se extrae glicerina y luego se sintetiza nitroglicerina. Por supuesto, tal proceso es imposible en condiciones domésticas y requiere equipo especializado. Sin embargo, la cadena química en sí existe. Es divertido darse cuenta de que un producto habitual del desayuno está relacionado con la química industrial de una manera tan inusual. La ciencia a veces une cosas que parecen completamente incompatibles. Si se observa detenidamente la parte trasera del iPhone, cerca de la cámara se puede notar un pequeño punto oscuro. No es un elemento decorativo ni un sensor, sino un micrófono adicional. Además del micrófono principal en la parte inferior del dispositivo, el smartphone está equipado con varios más, en la parte superior y cerca de la cámara. Este sistema garantiza una grabación de sonido de mayor calidad durante la grabación de video y ayuda a los algoritmos de reducción de ruido. El teléfono capta ruidos externos y reduce su nivel, haciendo que la voz suene más clara. Este pequeño detalle juega un papel importante, aunque muchos usuarios no le prestan atención durante años. Es difícil de creer, pero realmente se puede predecir el futuro a través de las orejas de pollo. Resulta que el tono de los lóbulos de las orejas sugiere directamente el color de los huevos. Si son blancos, la cáscara probablemente será clara. Si son rojizas, espere huevos marrones. Por supuesto, la naturaleza a veces disfruta romper las reglas, y hay excepciones, pero la regularidad sigue siendo sorprendentemente precisa. Imagine, paseando por el pueblo, nota una gallina y ya entiende de qué color será su omelette de mañana. No hay misticismo ni adivinaciones, todo lo decide el tono de las orejas. Y en el mercado, puede sorprender fácilmente al vendedor, hablando sobre el secreto de los lóbulos de las orejas de pollo, y deslumbrar con su inesperada erudición. Las biografías de los líderes políticos a veces contienen detalles inesperados. Según los recuerdos de sus contemporáneos, Mao Zedong enfrentaba serios problemas digestivos. Los médicos le brindaban atención médica regularmente, incluyendo procedimientos de los que rara vez se habla en voz alta. Estos hechos recuerdan que incluso las figuras más influyentes son seres humanos con sus propias dificultades fisiológicas. Tales detalles destruyen la imagen de una absoluta infalibilidad y muestran el lado humano del poder. La historia a menudo oculta estos aspectos, pero ayudan a ver a los líderes fuera del oficialismo grandilocuente. Puede parecer inusual, pero algunas personas sienten un deseo compulsivo de masticar hielo. Este estado se conoce como pagofagia. Más a menudo se asocia con la falta de hierro en el organismo. Una persona comienza a masticar constantemente cubitos de las bebidas o incluso a romper trozos del congelador. A primera vista, este hábito parece inofensivo, sin embargo, puede dañar el esmalte dental y lesionar las encías. Por lo tanto, si alguien cruje hielo de manera regular, no es motivo de risa, sino de una visita al médico. A veces, el anhelo por los cristales fríos resulta ser una señal de un déficit oculto. Una historia que parece una travesura adolescente fallida estuvo a punto de terminar en tragedia. En el Reino Unido,
una estudiante de 14 años, estuvo al borde de la muerte debido a una fuerte alergia a la piña. Sus compañeros de clase decidieron hacer una broma. Uno de ellos se manchó las manos con el jugo de la fruta y le dio 5. La reacción fue instantánea. Un fuerte edema, un ataque de asfixia y una hospitalización de emergencia. Lograron salvar a la niña y los responsables fueron llevados ante la justicia por intento de homicidio. Este caso ilustra claramente que para algunos un alimento es simplemente un manjar, mientras que para otros representa un peligro mortal. La alergia no es motivo para bromas, sino un riesgo serio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la parte posterior de las camisas de hombre hay un pequeño lazo? Este elemento apareció en los años 60 gracias a la marca Gant. Al principio, se ideó para los estudiantes de prestigiosas universidades. La camisa se podía colgar de manera ordenada en los vestuarios sin arrugarse durante las actividades deportivas. Con el tiempo, este detalle práctico se convirtió en un signo de estilo. Se decía que si un joven comenzaba una relación seria, retiraba o cortaba el lazo, como símbolo de que su corazón estaba ocupado. Así, una simple tira de tela se transformó en un código de moda sin palabras. Y hoy en día, muchos llevan estas camisas sin siquiera imaginar la historia que esconde este pequeño lazo. Un detalle interesante. En los Estados Unidos, el color más demandado de los cepillos de dientes sigue siendo el azul. Los especialistas lo asocian con el agua, la frescura y la sensación de limpieza. A nivel psicológico, evoca una sensación de higiene, por lo que los compradores suelen elegir esta opción. Por supuesto, en las estanterías hay cepillos de otros colores: rojos, verdes, amarillos, pero los azules lideran constantemente en ventas. Es curioso que el color no influya en la eficacia de la limpieza, pero puede crear un ambiente especial. Para muchos, el ritual matutino con un cepillo azul parece más correcto y revitalizante. Hay un hecho menos agradable sobre el chocolate. Aproximadamente 2/3 del cacao mundial se cultivan en países de África Occidental, y no es raro que en las plantaciones trabajen niños. En algunas regiones, cientos de miles de menores están involucrados en trabajos pesados en lugar de asistir a la escuela. Su trabajo está mal remunerado y las condiciones son a menudo inseguras. A veces, los niños son atraídos con promesas de ganancias o regalos, después de lo cual se encuentran en una situación de dependencia de sus empleadores. Es por eso que las organizaciones internacionales promueven iniciativas para la producción de chocolate ético, con el fin de reducir la magnitud del trabajo infantil. Un pequeño consejo útil. La punta metálica de la cinta métrica con orificios cumple una función importante. Se puede enganchar en un clavo o tornillo para que la cinta se fije por sí sola, lo que resulta especialmente conveniente al medir objetos largos cuando no hay suficientes manos. Además, esta placa se mueve ligeramente, y esto se hace intencionadamente. La movilidad compensa el grosor del metal, asegurando la precisión de las mediciones, tanto al apoyar como al enganchar. Resulta que incluso la herramienta más simple oculta una idea ingenieril bien pensada. La próxima vez que midas muebles o paredes, recuerda, la cinta métrica está diseñada de manera mucho más astuta de lo que parece. Es difícil de creer, pero el bisfenol A inicialmente no se consideraba un aditivo peligroso en los plásticos. En los años 30 del siglo XX, se estudió como un posible sustituto de la hormona femenina estrógeno. Los científicos encontraron similitudes en la estructura química y trataron de aplicar esta sustancia en la medicina. Más tarde, el interés se desplazó hacia la industria. A partir del bisfenol A, se comenzó a producir plástico para botellas, contenedores y otros envases. Con el tiempo, surgieron datos sobre su posible impacto en el organismo, desde alteraciones hormonales hasta un aumento en el riesgo de tumores. Hoy en día, se encuentran trazas de esta sustancia en más del 90% de las personas, y las discusiones sobre el grado de su peligrosidad continúan. Así, una sustancia con ambiciones terapéuticas se convirtió en un problema global. Puede sonar inesperado, pero el componente utilizado en el anticongelante también se encuentra en productos alimenticios. Se trata del propilenglicol, un aditivo que se utiliza en helados, cremas, bebidas y algunas salsas. No es un líquido automotriz, sino su versión segura para el consumo, permitida en pequeñas dosis. Esta sustancia ayuda a retener la humedad y hace que la textura sea más suave y homogénea.
A pesar de las asociaciones inquietantes, los especialistas afirman que en cantidades permitidas, el propilenglicol no representa una amenaza. Sin embargo, en varios países europeos se aplica un enfoque más estricto hacia su uso. La historia, que ocurrió en los Estados Unidos, suena casi como la trama de un thriller. Un cliente del restaurante Arby's encontró un fragmento de piel humana en su sándwich. Al morder la hamburguesa, notó un trozo sospechoso con una huella dactilar. Resultó que un empleado de la cocina se había cortado la mano mientras cortaba ensalada y continuó trabajando sin deshacerse del producto dañado. Al final, el cliente recibió una sorpresa extremadamente desagradable y experimentó un verdadero shock. Presentó una demanda exigiendo compensación por lo sucedido. Este caso se convirtió en un claro ejemplo de las consecuencias de la negligencia en el ámbito de la alimentación y llevó a muchos a reflexionar sobre la seguridad de la comida rápida. Puede parecer sorprendente, pero los conejos tienen un campo de visión casi circular, que se acerca a los 360 grados. Gracias a que sus ojos están situados a los lados de la cabeza, son capaces de detectar movimiento incluso detrás de ellos. Esto les ayuda a identificar a un depredador a tiempo. Sin embargo, justo frente a su nariz, tienen un pequeño punto ciego, por lo que al examinar la comida, los conejos a menudo inclinan la cabeza. Esta característica los hace mucho más protegidos de lo que podría parecer a simple vista. Detrás de su aparente inocuidad, se esconde un eficaz mecanismo natural de observación. Es difícil de imaginar, pero las primeras pelotas de fútbol no se fabricaban con el cuero habitual, sino con vejigas de cerdo. Se inflaban con aire, y así se obtenía un objeto redondo para jugar, que se utilizaba ya en el siglo XIX. Sin embargo, estas pelotas perdían rápidamente su forma y a menudo estallaban durante el partido, lo que obligaba a interrumpir el juego. Más tarde, se comenzó a colocar una cubierta de cuero sobre la vejiga, lo que hacía la construcción más resistente, pero aún estaba lejos de la perfección. Solo con la aparición de cámaras de goma, el fútbol adquirió la forma que conocemos hoy. Es interesante que la palabra pigskin todavía se utiliza en inglés como un término informal para referirse al balón. Cuando cierras los ojos en completa oscuridad, parece que ante ti hay una absoluta vacuidad negra, pero en realidad no es del todo así. Lo que una persona ve en tales condiciones se llama Eigenray, una especie de fondo grisáceo interno. Este es creado por las células fotosensibles de la retina, que continúan funcionando incluso sin iluminación externa. Surge una curiosa sensación. Alrededor está oscuro, pero no completamente, como si una ligera bruma o neblina cubriera la vista. Los investigadores explican esto diciendo que el sistema visual nunca se apaga por completo. Por lo tanto, en la oscuridad nos encontramos no con un abismo negro, sino con un suave fondo gris que acompaña a cada uno de nosotros. En el mundo animal hay un ejemplo verdaderamente inusual de paternidad. En los caballitos de mar, el macho lleva a cabo el embarazo. La hembra transfiere los huevos a una bolsa especial en su cuerpo, donde se desarrollan protegidos, como en un pequeño incubador. Con el tiempo, el macho literalmente da a luz a decenas de pequeños caballitos de mar, expulsándolos al exterior. Los científicos creen que esta estrategia ha permitido a las hembras prepararse más rápidamente para la siguiente reproducción, mientras que parte del cuidado de la descendencia recae en los machos. Como resultado, se ha formado un modelo único de reproducción, sin paralelo entre la mayoría de los vertebrados. Resulta que la historia de la alcancía en forma de cerdo no está relacionada con los animales, sino con la arcilla. En la Edad Media, en Europa se utilizaba una arcilla roja y barata llamada pig. Con ella se hacían recipientes simples para guardar monedas. Estos envases se llamaban tarros de pig, y con el tiempo la pronunciación cambió, convirtiéndose en alcancía. Más tarde, los artesanos jugaron con el sonido de la palabra y comenzaron a dar forma a las alcancías como cerdos, más por un juego de palabras que por necesidad. Así, un simple recipiente de arcilla se transformó en un adorable cerdito para monedas. Hoy en día, es difícil imaginar una habitación infantil sin esta figurita, aunque originalmente todo estaba dictado por la practicidad. Si se observa detenidamente la ventanilla del avión, se puede notar un pequeño orificio en la parte inferior del cristal. No es un defecto, sino un elemento importante de la estructura. Durante el ascenso, la presión fuera de la cabina disminuye drásticamente
y sin compensación, la diferencia podría dañar la ventana. Este diminuto orificio ayuda a equilibrar la presión entre las capas de vidrio, distribuyendo la carga de manera más uniforme. Además, a través de él se libera la humedad excesiva, lo que previene el empañamiento. Este detalle imperceptible juega un papel significativo en la seguridad del vuelo. Es difícil de imaginar, pero la aparición del aire acondicionado no está relacionada con el calor, sino con la impresión. En 1902, el ingeniero Willis Carrier trabajaba en Nueva York y se enfrentó a un problema. Debido a la alta humedad, el papel se hinchaba y la tinta no se aplicaba de manera uniforme. Para estabilizar el proceso de impresión, creó un sistema que hacía pasar aire a través de tubos con agua fría. Como resultado, el aire se enfriaba y se deshumidificaba, mejorando la calidad del producto. Este principio se convirtió en la base de los futuros sistemas de aire acondicionado. Ya en los años 30, estos dispositivos aparecieron en oficinas y cines, y luego en hogares. Hoy en día, el aire acondicionado es una tecnología común, aunque su historia comenzó con la lucha por líneas nítidas en el papel. ¿Por qué el diseño del teclado QWERTY se ve tan extraño y no sigue el orden alfabético? Todo comenzó en el siglo XIX. Las primeras máquinas de escribir realmente disponían las letras en orden, desde la A y así sucesivamente. Pero pronto se descubrió que al escribir rápidamente, las combinaciones de letras más utilizadas provocaban que los brazos metálicos se atascaban. Entonces, el inventor Christopher Latham Scholes redistribuyó las teclas de manera que las letras conflictivas estuvieran más alejadas entre sí. Así nació el QWERTY que conocemos, que ha llegado hasta la era de las computadoras y los teléfonos inteligentes. Es paradójico que los dispositivos modernos ya no dependan de la mecánica, pero el antiguo diseño se ha vuelto tan familiar que nadie se apresura a cambiarlo. Una pequeña flecha junto al icono del tanque de combustible en el panel de instrumentos cumple una función útil. Indica de qué lado se encuentra la tapa del tanque de gasolina. Muchos conductores no se dan cuenta de esta indicación durante años y se acercan a la bomba al azar. Es especialmente conveniente saberlo cuando alquilas un coche o cuando te sientas por primera vez al volante de un vehículo nuevo. Si la flecha apunta a la izquierda, el tanque está a la izquierda. Si apunta a la derecha, está a la derecha. En los modelos antiguos sin flecha, la posición del propio icono de la pistola suele servir como referencia. Este detalle discreto ayuda a ahorrar tiempo y evitar el ajetreo innecesario en la gasolinera. Suena casi como una leyenda, pero las vacas que pertenecen a la familia real británica realmente tienen colchones de agua. No hay tierra fría ni paja dura, solo una superficie suave llena de agua. Estas camas reducen la presión sobre las articulaciones de los animales, ayudan a evitar enfermedades y garantizan un descanso lo más cómodo posible. Es curioso darse cuenta de que las condiciones de sueño de estas vacas a veces son mejores que las de muchas personas. Según informes de prensa, algunos colchones incluso vibran ligeramente, creando un efecto de suave masaje. Todo esto se asemeja más a un complejo de spa de élite que a un establo común. No es de extrañar que la expresión vaca real suene bastante honorable. Pocas personas lo piensan, pero los primeros cepillos de dientes se fabricaban con cerdas de jabalí. Hasta 1930, se utilizaban precisamente estas herramientas para el cuidado de la boca. Los pelos duros se fijaban en un mango de madera o hueso. Había muchas desventajas. Las cerdas naturales absorbían la humedad, tardaban en secarse y se convertían en un ambiente propicio para las bacterias. Además, la limpieza se sentía bastante áspera, como si se pasara un cepillo para zapatos por los dientes. El momento decisivo llegó en 1938, cuando la compañía DuPont presentó un modelo con fibras de nylon. Desde entonces, los materiales sintéticos desplazaron al material natural y los jabalíes dejaron de ser parte de la industria de la higiene. Esto puede sorprender, pero la anticoncepción hormonal se utiliza incluso en gorilas. Dado que estos primates son biológicamente cercanos a los humanos, los medicamentos actúan sobre ellos de manera similar y ayudan a controlar la reproducción en zoológicos y reservas. Sin embargo, la situación es más complicada con otros depredadores. En grandes felinos o perros, tales métodos pueden causar efectos secundarios graves, desde inflamaciones del útero hasta la formación de tumores. Los estudios han demostrado que un método seguro para los gorilas puede resultar arriesgado para leones o guepardos.
Esto subraya una vez más cuán diferentes son los mecanismos del organismo entre las distintas especies. Si se observa detenidamente los carritos de supermercado, se pueden notar pequeños ganchos metálicos a los lados. No son un detalle decorativo, sino un elemento funcional muy útil. En ellos se pueden colgar bolsas con productos frágiles, como pan o huevos, para que no queden aplastados por las compras pesadas. Este diseño ayuda a distribuir la carga de manera más eficiente y a mantener los productos intactos. A pesar de la simplicidad de la solución, muchos compradores no aprovechan esta opción. Sin embargo, esos pequeños orejitas del carrito están diseñados precisamente para hacer el proceso de compra más cómodo. Otra historia de Estados Unidos suena casi increíble. Un veterano de Hawái demandó a Burger King después de encontrar una aguja en su hamburguesa. Al sentir un dolor agudo, el hombre se dio cuenta de que había un objeto metálico en su boca. Uno de ellos pudo ser extraído de inmediato, pero el segundo avanzó más y quedó atascado en el intestino. Un bocadillo común se convirtió en una intervención médica y un litigio. Las partes llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el caso generó un gran revuelo. Después de esto, muchos clientes de comida rápida comenzaron a prestar más atención al contenido de sus pedidos. En el ámbito de la restauración también hay sorpresas. Investigaciones muestran que una parte significativa del pescado servido como atún en los restaurantes de sushi, en realidad, es de otra especie, como el escolar. A veces, este pescado se llama pescado laxante, debido a las características de su digestión en el organismo. Según estimaciones de especialistas, hasta 90% de los platos que llevan el nombre de atún blanco pueden no corresponder a la especie declarada. Las palitos de cangrejo se elaboran con mayor frecuencia a partir de pescado blanco procesado, y el verdadero wasabi a menudo es sustituido por rábano picante coloreado. Así, los platos familiares pueden diferir de las recetas tradicionales, mucho más de lo que los comensales suponen. ¿Has notado el pequeño agujero en las puertas del ascensor? Muchos lo confunden con un elemento de ventilación o simplemente una parte de la estructura. Sin embargo, en realidad es una cerradura para acceso de emergencia. Si es necesario, el personal de mantenimiento o los rescatistas utilizan una llave especial para abrir la cabina incluso entre pisos. Este detalle aparentemente insignificante puede jugar un papel crucial en una situación de emergencia. Sin él, habría que forzar las puertas. Ahora, al estar en el ascensor, seguramente prestarás atención a este pequeño pero importante elemento de seguridad. Es interesante preguntarse por qué la mayoría de las botellas tienen un cuello alargado y estrecho. No es solo una forma habitual. Este diseño permite utilizar menos metal para la tapa y hace que el proceso de servir sea más cómodo. Si el cuello fuera ancho, se necesitaría una tapa grande y controlar el flujo del líquido sería más complicado. Un cuello estrecho ayuda a verter la bebida con precisión y reduce el riesgo de derramarla fuera del vaso. Además, es más fácil sostener una botella así. Así que, incluso la forma habitual del envase es el resultado de una solución ingenieril bien pensada que hace la vida cotidiana más cómoda. La historia de la creación del chaleco antibalas moderno suena casi como un guión de película. En 1969, Richard Davis, que trabajaba como repartidor de pizzas, se encontró en medio de un tiroteo y estuvo a punto de morir. La experiencia vivida lo llevó a pensar en la creación de una protección ligera y oculta. Desarrolló un chaleco antibalas de materiales sintéticos resistentes que se podía llevar debajo de la ropa. Más tarde, estos productos comenzaron a ser utilizados por policías y militares en todo el mundo. Así que, un incidente fortuito durante una entrega común influyó en la seguridad de miles de personas. A veces, los inventos que cambian el destino nacen de las circunstancias más inesperadas. Suena extraño, pero en los Estados Unidos, las gallinas son tratadas con una solución de cloro y alimentadas con suplementos que contienen arsénico antes de llegar a los estantes. El cloro se utiliza para eliminar bacterias. Sin embargo, su concentración es tan baja que parte de los microbios aún sobrevive. Para que la carne se vea más atractiva, se les administraban productos con arsénico. Estos aceleraban el aumento de peso y daban a los cuerpos un agradable tono rosado. Además, se utilizan ampliamente antibióticos, lo que agrava el problema de la resistencia bacteriana. En los países europeos, esta práctica está prohibida, mientras que en los Estados Unidos aún se encuentra.
Así que se produce una especie de spa químico antes del sacrificio, y esta perspectiva difícilmente alegra a los amantes de la buena cocina. La preparación de los reclutas del FBI incluye una etapa inusual pero importante: la visita al Museo del Holocausto. No se trata de una excursión formal, sino de una parte del entrenamiento profesional. A los futuros agentes se les muestran testimonios de los crímenes nazis para demostrar a qué tragedias conduce el poder descontrolado y la ejecución irreflexiva de órdenes. El sentido de esta visita es recordar que tener autoridad conlleva una gran responsabilidad. No se trata solo de historia, sino también de orientaciones morales en el presente. Muchos pasantes salen del museo profundamente conmovidos, y precisamente este sentimiento debe convertirse en su salvaguarda interna contra abusos en el futuro. Cuando miras una galleta salada, puede parecer que los pequeños agujeros en su superficie son solo un elemento de diseño. Sin embargo, su función es mucho más importante. Estos pinchazos se hacen específicamente para que la masa no se infle por el vapor durante la cocción. Los llamados agujeros de docking conectan las capas superior e inferior, evitando que la galleta se convierta en un mini panecillo. Cuantos más agujeros haya, más densa y crujiente será la galleta. Es por eso que las galletas saladas se rompen con un agradable crujido seco, en lugar de desmoronarse en migajas amorfas. En esencia, cada agujero es un pequeño cálculo ingenieril, responsable de ese crujido perfecto para acompañar el té o el queso. La col, el brócoli, la colinabo y la col rizada parecen ser diferentes verduras. Sin embargo, comparten un origen común. Todas ellas provienen de una sola planta, la mostaza silvestre. Ya en la antigüedad, los agricultores se dieron cuenta de que al seleccionar semillas con características específicas, podían potenciar las propiedades deseadas. Así surgieron los densos cabezales de col, los tallos engrosados de la colinabo, las flores del brócoli y la coliflor, así como las formas foliares de la col rizada. En esencia, en nuestra mesa encontramos variaciones de una misma especie, creadas gracias a la selección. El ser humano y la naturaleza han formado juntos un peculiar conjunto de verduras, basado en una planta original. Es difícil de creer, pero la idea del código de barras surgió en 1949, y su impulso provino del código Morse. Joe Woodland dibujaba líneas en la arena, reflexionando sobre cómo transformar puntos y rayas en una señal legible. Registró su invento en forma de patente. Sin embargo, las capacidades técnicas de la época no permitieron su implementación práctica. Solo 2 décadas después, con el desarrollo de escáneres láser y tecnología computacional, el sistema comenzó a utilizarse en el comercio. Hoy en día, el código de barras está presente en casi todos los productos, y es difícil imaginar que alguna vez fue una idea innovadora nacida en la playa. ¿Sabías de dónde proviene el famoso conteo regresivo antes del lanzamiento de un cohete? Muchos creen que esta tradición fue inventada en la NASA por razones de espectacularidad y ambiente solemne. Sin embargo, este recurso se utilizó por primera vez en la película alemana de 1929, La mujer en la luna, dirigida por Fritz Lang. El director añadió el conteo para que la escena del lanzamiento se viera más tensa y mantuviera a los espectadores en expectativa. La idea resultó tan exitosa que los ingenieros reales la adoptaron. Ahora, sin las palabras 10, 9, 8, lanzamiento, es imposible imaginar un despegue espacial. Es curioso que este recurso cinematográfico se haya convertido en una tradición espacial mundial. Hay un hecho que puede arruinar el apetito. Según los estándares de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, se permite la presencia de hasta 20 pequeños gusanos o 5 grandes larvas por cada 100 gramos de champiñones. Estos hongos del supermercado no son tan estériles como nos gustaría pensar. Además, en otros productos se permiten oficialmente fragmentos microscópicos de insectos, sus huevos e incluso impurezas extrañas. Los reguladores explican que es técnicamente imposible eliminar completamente tales inclusiones. Afortunadamente, las cantidades permitidas se consideran seguras para la salud, aunque la idea de tal complemento suena bastante desagradable.